Muy buenas con todos. Les saluda Natalia Arriaga, estudiante de Economía de la Universidad Estatal de Milagro, curso segundo semestre en el paralelo C1. En este video vamos a hablar sobre la ecuación de Slutsky. Procedo a compartirles pantalla para explicarles de una manera más específica. Listo. Bueno, tenemos una ecuación de utilidad, una función de utilidad tipo CES. Lo que haremos es lo siguiente: el planteamiento formal del problema con Lagrangiano. Luego, sus condiciones de primer orden. En la ecuación 1 y 2 despejamos el multiplicador lambda. Luego, igualamos estas expresiones obtenidas. Después de igualarlas, con el resultado tenemos que despejar m y n, que estos son nuestros bienes. Introducimos los puntos semiópticos en la ecuación 3 o en la restricción presupuestaria, que nos daría lo mismo, simplemente la misma ecuación. Luego de esto obtenemos n marshalliano, que es nuestro primer bien obtenido. También obtenemos m marshalliano. Luego interpretamos los resultados. Se obtuvieron las demandas marshallianas óptimas para el bien m y n gracias a la maximización de utilidad de una función tipo CES, recalcando que esta función es diferente a la que ya habíamos conocido, que era de tipo Cobb-Douglas, que se centra en la maximización de utilidad porque esta tiene una operación de multiplicación entre sus bienes y la función CES se efectúa de manera de una diferencia, o sea, una resta. Se puede observar que los resultados de las demandas están siempre en función del ingreso del individuo. Por otro lado, tiene mucha diferencia con la que ya habíamos estudiado, la demanda de Cobb-Douglas, y es que ahora no solo dependerá del precio de sus bienes conocidos, sino que también dependerá del bien sustituto. Bueno, sigamos. Aquí tenemos la función de utilidad tipo CES, la cual la estamos reemplazando con las demandas marshallianas que ya obtuvimos, partiendo de las demandas marshallianas. Ahora sí, vamos a validarla con la ecuación de Slutsky, encontrando efecto global, sustitución y renta. Considerando también un nivel de ingreso de 100, el precio del bien M es de 10 y el precio del bien N es de 20. Bueno, tenemos el efecto global, que es M marshalliano. Es el ingreso dividido para el precio de M por la división de precio de M elevado al 0,7 más precio de N 0,7 dividido para el precio de M con 0,7. Efectuamos esta operación. Tenemos que derivar M marshalliano, el bien M marshalliano, para el precio de M. Nos da como respuesta 0,23. Luego de esto, ya que obtuvimos el efecto global, es el efecto total, entonces tenemos el efecto renta, que es derivar M marshalliano con respecto al ingreso, multiplicado por la misma función M marshalliana. Multiplicamos la derivada de M marshalliana con respecto al ingreso, que nos da 1 dividido para PM por 1 más la división de Pn elevado al 0,7 dividido para Pm elevado al 0,7 por el ingreso dividido para Pm por 1 más la división de Pn 0,7 dividido
para PM 0,67. Una vez derivado todo esto y reemplazado con los datos que nos ha proporcionado el ejemplo, nos da que la derivada de M marshalliano con respecto a el ingreso es 0,15. Entonces, el efecto global viene dado por 0,23 menos el efecto renta, que es 0,15. Aquí está, 0,15. Igual al efecto sustitución. Realizamos esta operación y nos da 0,38, que viene a ser el efecto sustitución. Entonces, para el bien M, el efecto global es menos 0,23. El efecto sustitución queda como menos 0,38. Más el efecto renta, que es 0,15. Efectuamos el menos 0,38 más 0,15 y nos da 0,23. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto global es igual a la suma del efecto sustitución y el efecto renta. Eso es para el bien M. Para el bien N, es la misma operación, solo que con el resultado de N marshalliano. Entonces, el ingreso dividido para PN por 1 más la división de PM 0,7 dividido para PN 0,67. Entonces, realizamos la operación aquí. Derivamos N marshalliano con respecto al precio de N, que nos da menos el ingreso por 1 más PM 0,67 por 0,33 PN menos 0,67 dividido para PN más PN elevado a 0,33 por PM 0,67 elevado al cuadrado. Realizamos esta operación y reemplazamos con los datos que nos dieron. El ingreso era de 100, M nos daba 10 y N nos daba 20. Entonces, eso reemplazamos. Y nuestro resultado de derivar la función N marshalliano con respecto al precio de N nos da menos 0,11 en el efecto global. En el efecto renta, también. El resultado de N marshalliano lo vamos a derivar N marshalliano con respecto al ingreso por la misma demanda marshalliana. Entonces, efectuamos las operaciones, simplificamos, álgebra de colegio. Luego, reemplazamos, ya cuando ya derivamos todo, reemplazamos. Ahí tenemos. La respuesta de la derivación es I dividido para Pn elevado al cuadrado por 1 más Pm 0,7 dividido para Pn 0,7 elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos con los datos que nos dieron. I valía 100, Pn, N valía 20 y M valía 10. Entonces, efectuando las operaciones y reemplazando, nos queda que la derivada de la demanda marshalliana N con respecto a I nos da como resultado 0,09. Esto no quiere decir que ese es el efecto renta. Tenemos que encontrarle el efecto sustitución. ¿Cómo encontramos el efecto sustitución? Simplemente tenemos que despejar efecto sustitución de efecto renta y efecto global. Aquí tenemos despejado el efecto global.
Entonces nos quedaría efecto global menos efecto renta igual efecto sustitución. Reemplazamos el efecto global que nos dio menos 0,11 menos el efecto renta que nos dio 0,09. Es igual al efecto sustitución, que nos da como resultado menos 0,2. Entonces comprendemos que para el bien M, el efecto global es menos 0,11 y el efecto sustitución es menos 0,2 más el efecto renta que nos dio 0,09. Entonces, efectuamos esa suma. Menos 0,2 más 0,09 nos da menos 0,11. Es decir, que el efecto global sí cumple con lo que nos dice la fórmula, que es el efecto sustitución más el efecto renta. Interpretamos los resultados. Obteniendo el efecto global respecto a las demandas marshallianas resultantes del punto 1 según la ecuación de Slutsky, el efecto global tiene que ser igual al efecto sustitución sumado el efecto renta. Por otro lado, para ejecutar el efecto sustitución tendremos que despejar su variable, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Como un método corto, procedemos a encontrar su resultado despejando la nomenclatura ES para obtener el resultado numérico del efecto sustitución. La aplicación de la ecuación de Slutsky nos sirve para disociar en los casos del bien M y N, para reflejar posibles cambios de los precios relativos que se pueden presentar en una economía, considerando la importancia del efecto sustitución renta, a que si renta disminuye afectaría su consumo porque por ende optaría por sustituir dicho bien. El efecto renta, como más barato tenemos más poder de compra, al ser una pérdida menor de nuestras finanzas personales. En el efecto sustitución, como ofrece más utilidad por unidad monetaria, las otras alternativas se vuelven menos atractivas. El lado izquierdo de la ecuación es el efecto global, que es la derivada de M respecto al precio de M. Muestra qué parte de la cantidad total que consumimos de M varía cuando alteramos el precio. La siguiente parte es el efecto sustitución, que parte de la variación es debido a nuestra búsqueda de opciones similares. Se obtiene que la derivada de la demanda compensada con respecto al precio de la misma, si derivamos M compensada, que es nuestro bien, entonces debemos derivar para el precio de M. Ya. El otro lado derecho es el efecto renta, que muestra cómo los cambios en nuestro poder de compra afectan a la cantidad de consumidores del bien específico. Es la derivada de la demanda marshalliana respecto al ingreso, multiplicado por la misma demanda marshalliana. Entonces, ya sea el efecto renta o el efecto sustitución, positivos o negativos, cuanto los precios suban, dependerá del tipo de bien. En el efecto global son bienes sustitutos o bienes complementarios. En el efecto sustitución son bienes sustitutos y bienes complementarios. Y hay una diferencia en el efecto renta, que son bienes inferiores y bienes normales. No siempre se puede decir cómo será el efecto global. Si hablamos de bienes inferiores complementarios, por ejemplo, el efecto sustitución y el efecto renta tirarían en direcciones opuestas y el efecto global dependerá en qué efecto tenga más fuerza. Espero que me hayan comprendido y que les sirva mucho este video, que hemos aprendido cómo poner en práctica la ecuación de Slutsky, que es el efecto global, el efecto renta y el efecto sustitución. Muchas gracias.